Otra vez en la tarde del domingo nos da la oportunidad de informarnos nuevamente sobre los múltiples acontecimientos que tienen lugar en Cuba y el resto del mundo a través de la señal de Canal Caribe. En esta ocasión conocerá sobre los homenajes realizados al más universal de todos los cubanos en el aniversario 129 de su caída en combate. Del panorama internacional le pondremos al tanto de informaciones recientes sobre el aterrizaje forzoso del helicóptero en el cual se trasladaba al presidente y canciller de Irán, así como otras autoridades de Azerbaiyán. Hoy nos acompañará el analista Oliver Zamora con el comentario internacional, quien en esta oportunidad valora el caso judicial al cual se enfrenta el senador estadounidense Bob Menéndez. Tendremos noticias sobre la situación electroenergética nacional. Nos acercaremos al acontecer deportivo con la buena nueva de que el tenista de mesa Andy Pereira logró boleto olímpico en la modalidad individual y en la segunda media hora nos acercaremos al panorama cultural. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Ofrendas a título del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional del Consejo de Estado y a nombre del pueblo de Cuba, fueron depositadas en el mausoleo donde reposan los restos del héroe nacional José Martí en ocasión del aniversario 129 de su caída en combate. Al homenaje en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba asistieron las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia. Cuando el camino parece ser tempestuoso, todo cubano busca las esencias de los ideales de la revolución en Martí. El respeto y admiración del pueblo cubano hacia el forjador de la unidad e independencia de la nación se hace perenne en estos 129 años de la caída en combate del apóstol el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos. En el cementerio patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, la ceremonia militar del cambio de guardia de honor desde hace 22 años, que en esta ocasión cadetes de la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General José Maceo, Orden Antonio Maceo, y estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la ciudad indómita rindieron tributo al héroe nacional de Cuba. Ofrendas florales a título del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado y el pueblo de Cuba, fueron colocadas en el mausoleo donde reposan los restos del más universal de los cubanos. Al homenaje asistieron las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, jefes y oficiales de las FARC, dirigentes de las organizaciones políticas y de masas y una representación del pueblo santiaguero. La muerte de José Martí significó un golpe para la revolución iniciada el 24 de febrero de 1895, pero sus virtudes y legado emancipatorio trascienden hasta la posteridad. ¿Cuánta vigencia tiene hoy su pensamiento? ¿Qué riqueza tiene el legado que nos dejó? Las sucesivas luchas del pueblo cubano se han nutrido de sus reflexiones profundas y han incorporado a Martí, vivo y actuante, al liderazgo ideológico de cada batalla. Flores blancas para el amigo sincero, guía y visionario del futuro de este pueblo que lleva en el corazón como fidel las doctrinas del maestro y asume una sola orden: cuidar siempre la revolución. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recordó la vida y legado del apóstol de la independencia de Cuba en el aniversario 129 de su caída en combate. En una publicación compartida desde la cuenta en X de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Lazo Hernández se refirió a la vigencia del pensamiento martiano como un referente para la obra revolucionaria, fundamentalmente en sus principios de unidad y justicia social. Así
Asimismo, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer ministro Manuel Marrero Cruz destacó la vigencia del ideario martiano para el pueblo cubano. En una publicación en la red social X, Marrero Cruz destacó el patriotismo de José Martí, así como su profundo antiimperialismo, dos facetas de su pensamiento que constituyen una guía para la revolución. Por su parte, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, expresó en una publicación en la propia red social su respeto y gratitud por el maestro, cuya obra constituye inspiración en la lucha por la dignidad de los pueblos. También el Ministerio de Relaciones Exteriores rindió tributo al héroe nacional cubano, de quien destacó su profunda vocación humanista y sentido de justicia. Un helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ibrahim Raisi, sufrió este domingo un aterrizaje forzoso en el noreste de Irán y los equipos de emergencia no han podido llegar hasta el lugar de los hechos por el momento. La niebla y las condiciones meteorológicas inadecuadas dificultan el acceso a la zona, lo cual condiciona que se desconozca el estado del mandatario iraní y la aeronave que transportaba también al ayatolá al-Hassan, imán de Tabriz, Hossein Amir Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores, Malik Ramati, gobernador de Azerbaiyán Oriental y otras personas. Algunos de los acompañantes del presidente en el helicóptero lograron comunicarse con el cuartel general central, lo que genera esperanzas de que el incidente no hubiera provocado víctimas fatales. Las autoridades no han explicado la causa del aterrizaje forzoso y han puesto en marcha una operación para localizar el helicóptero sin éxito hasta ahora. El mismo formaba parte de un convoy de 3 aeronaves, 2 de ellas transportaban a ministros y funcionarios que llegaron sanos y salvos a su destino luego de la inauguración de la presa de Kizkalasi, construida conjuntamente por Irán y Azerbaiyán. Luego de que delegaciones de Níger y Estados Unidos se reunieran esta semana en Niamey, se confeccionó una declaración para la retirada de las tropas norteamericanas del territorio africano, exigida por el gobierno nigerino en marzo. De acuerdo con las declaraciones emitidas por las partes, se conoce que ha comenzado y se completará a mediados de septiembre el repliegue de las fuerzas militares. Ambas delegaciones han confirmado las garantías de protección y seguridad para las fuerzas estadounidenses durante su retirada, a la par que han establecido procedimientos para facilitar la entrada y salida del personal estadounidense, incluidas autorizaciones de sobrevuelo y aterrizaje para vuelos militares. A pesar de que, según informaron, la retirada de las fuerzas estadounidenses de Níger no merma en absoluto la continuidad de las relaciones de desarrollo entre Estados Unidos y Níger, las autoridades se comprometieron a continuar un diálogo diplomático permanente para definir el futuro de las relaciones bilaterales. El portavoz del gobierno congolés, ministro de Comunicación y Medios, Patrick Muyaya, informó que las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo lograron sofocar un golpe de Estado en el país. Peter Kasadi, viceprimer ministro y ministro del Interior, detalló que la tentativa tuvo lugar durante la noche del 18 de mayo en el distrito de Gombe, en el norte de la provincia de Kinshasa. Medios locales afirman que 3 personas, entre ellas 2 policías, murieron en el ataque. Muyaya, por su parte, advirtió que todos los atacantes fueron neutralizados. El líder de los asaltantes al Palacio de la Nación este domingo 19 de mayo radicaba en los Estados Unidos y era conocido por sus discursos antigubernamentalistas. Las autoridades del país publicaron un video con una intervención del portavoz del ejército, Sylvain Ekenge, en el cual denuncia la participación de extranjeros en el intento del golpe de Estado. Cuba y Siria vuelven a unirse a través de la solidaridad. Profesionales de esa nación, graduados en universidades cubanas, realizaron en Damasco su segundo encuentro, en el cual expresaron su gratitud a Cuba y destacaron los valores de humanismo, generosidad y solidaridad aprendidos en la mayor de las Antillas. De sirios graduados en las universidades cubanas. Cuba extiende su mano y comparte lo poco que tiene con otros pueblos necesitados, entre ellos Siria, donde se formaron cientos de sirios en las universidades cubanas.
Estos profesionales manifestaron durante su segundo encuentro la gratitud a Cuba y destacaron los valores de humanismo, generosidad y solidaridad que aprendieron del pueblo cubano durante sus años de estudio. Ratificaron la condena al inhumano bloqueo impuesto a la isla, que al igual que el impuesto sobre Siria, viola las normas del derecho internacional, agrava el sufrimiento de los pueblos y impide su bienestar y su marcha hacia el desarrollo. El embajador cubano Luis Mariano Fernández Rodríguez aseguró que los graduados no solo han adquirido conocimientos, sino valores de la sociedad cubana que presenta lo mejor del ser humano. Instó a trabajar con espíritu de unidad y en colectivo para enfrentar los retos en estos difíciles momentos donde la voz de los pueblos necesita ser oída. En un mensaje por videoconferencia al evento, el embajador sirio en La Habana, Ghassan Obeid, dijo que Cuba está en el corazón de cada sirio y es un ejemplo a imitar por su heroica resistencia y infatigable labor por construir un futuro mejor. Las intervenciones de los presentes se centraron en la importancia de aplicar iniciativas que impulsen la labor de la asociación y contribuyen a dar impulso a las relaciones de cooperación entre las dos naciones hermanas. Desde Damasco, Siria, reportó Fadima Rauf, corresponsal de Prensa Latina para el canal cubano de noticias. ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva Siria! Y en esta emisión nos acompaña el periodista Oliver Zamora con el comentario internacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Irina. También, bueno, a ti, por supuesto, y también a los televidentes. Les propongo comentar hoy sobre un caso que técnicamente es un asunto, un escándalo dentro de la política estadounidense, pero que tiene un impacto para nuestro país. Cuando mencione el nombre del protagonista, ya sabrán por qué. Me refiero al juicio contra el senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, que comenzó el pasado lunes. Vamos por parte para entender toda esta trama. ¿De qué se le acusa? Bueno, de conspirar a favor de un gobierno extranjero, en este caso Egipto, tráfico de influencias a favor de este país, obstrucción de la justicia en una investigación previa, entre otros cargos. Todo esto tras encontrársele en su casa lingotes de oro, alrededor de $500,000 en efectivo, pruebas de hipotecas pagadas y autos de lujo, y en fin. Y otro elemento, en este escándalo también está acusada su esposa y otros 3 empresarios. Uno de ellos se reconoció culpable y es testigo de la fiscalía. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia del caso? Primero, Bob Menéndez no es un senador cualquiera. Cuando estalla el escándalo, era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y si bien el mayor peso en la toma de decisiones en política exterior lo tiene el presidente, desde ese cargo se ejerce una influencia tremenda. Pero en opinión de algunos analistas, y esto creo que es lo más importante, es un caso que pone al descubierto la corrupción dentro del sistema político estadounidense. Si tomamos en cuenta que una buena parte de los congresistas estadounidenses son millonarios, que en algunos periodos los millonarios han representado más de la mitad de ese Congreso y que muchos ganaron ese estatus de millonario tras asumir sus funciones legislativas, es lógico pensar que Bob Menéndez no es un caso aislado. Pero además, el soborno en la política estadounidense, todos lo conocemos, es algo legal. Por supuesto, edulcorado con otros nombres, donaciones, financiamiento de campaña, pero soborno al fin. Vamos a pensar entonces que Bob no supo hacer muy bien las cosas o que se confió. Pero entrando en un tema quizás más relevante, ¿por qué este tema nos toca? Bueno, resulta que Bob Menéndez es uno de esos políticos en Estados Unidos involucrados, para mal, para muy mal, en el tema Cuba, uno de los grandes defensores del bloqueo y de la política más dura contra nuestro país. Y en esta primera administración de Joe Biden ha sido una especie de Marco Rubio del Partido Demócrata, y les voy a explicar por qué. Cuando en 2020 Biden sale electo, seguramente recordarán que una de las grandes sorpresas de aquella contienda fue que los 2 escaños de Georgia al Senado Federal se los llevaron 2 aspirantes demócratas. Eso no estaba en los planes, por cierto, y eso hizo que se empatara prácticamente la correlación de fuerzas entre ambos partidos en esa Cámara. Y para Biden, cada escaño entonces, al estar empatados, incluido el de Bob Menéndez,
se hizo fundamental. Como mismo fue para Trump el apoyo de Marco Rubio cuando comenzó la amenaza de juicio político. Así que ambos, en contextos diferentes y con presidentes diferentes, tomaron el tema Cuba, vamos a decir, como pago de su respaldo. Por lo tanto, de lo que suceda con este señor dependerá en alguna medida el devenir de la política bilateral, o sea, entre Cuba y Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Parará tras las rejas Bob Menéndez? No es la primera vez que se enfrenta a los tribunales. En 2015 fue acusado de recibir más de $700,000 de forma ilegal para su campaña, de vacaciones y de viajes pagados, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. ¿Y qué pasó? Bueno, simplemente que el jurado no se puso de acuerdo y le permitió salir en libertad, por supuesto, limpio de polvo y paja, aparentemente, y seguir con su carrera política. Es posible que se repita la historia, pero en esta ocasión las pruebas son mucho más firmes y en política, a cada rato, hay que hacer un sacrificio a los dioses para mantener las apariencias y quién sabe si le ha tocado en esta ocasión ese honor. No obstante, y creo que es algo importante y que no puede faltar antes de terminar, siempre he dicho que los enemigos dicen mucho de sus contrincantes. Y con personajes como estos y con otros que no voy a mencionar, pero que ustedes conocen, los cubanos y nuestro sistema político sale moralmente muy bien parado. Así me despido, nos vemos el próximo domingo. La Unión Eléctrica pronostica para este domingo una afectación máxima de 900 megawatts en horario diurno y de 985 megawatts en el pico nocturno. Otras informaciones sobre el sistema eléctrico nacional las ofreció el ingeniero Lázaro Guerra Hernández al periodista Bernardo Espinosa en la revista Buenos Días. Para el día de hoy tenemos previsto incluso una incorporación, que es la unidad número 6 de la termoeléctrica Nuevita que explicamos ayer, que se estaba trabajando sobre todo en la caldera, para en el menor tiempo posible poder resolver los defectos que salieron de la caldera. Ya en el día de hoy se concluyen los trabajos y estamos estimando que para la máxima demanda de cumplirse todas las condiciones que estamos previendo, quedan todavía que corregir 4 defectos que en el transcurso de la mañana estamos estimando que se pueda solucionar y poder incorporar esta unidad nuevamente al sistema para la máxima demanda del día de hoy, que eso quiere decir que va a estar a finales de la tarde, noche, o sea, sobre las 8 de la noche aproximadamente. Eso quiere decir que hoy vamos a tener un incremento ya para la noche de la disponibilidad de la generación, que eso va a repercutir sobre todo finales de la noche y madrugada, que las afectaciones estamos previendo que sean inferiores a lo que tuvimos el día. Hay que decir que la tendencia que hemos tenido en estos últimos días es a la mejoría, que se han incorporado un grupo de unidades generadoras. Nos quedaría de entrar la unidad número 5, como tenemos previsto, la unidad número 6 de Novita, nos quedaría fuera de servicio la unidad número 5 de Renté por avería. Estamos estimando que a mediados de la próxima semana ya se nos puede incorporar también al sistema, y las 3 unidades que tenemos en mantenimiento, las 2 unidades de Santa Cruz, la 1 y la 3, y la unidad número 1 de la termoeléctrica de efecto. Esa es la condición que tenemos prevista para el día de hoy, llegar a una disponibilidad de 2.440. La tendencia, si siguen la secuencia de la disponibilidad que estamos teniendo para la máxima demanda, la tendencia ha sido incrementarse. Empezamos con 1.900, 2.000 y se fue incrementando a la medida que fueron entrando unidades generadoras, y ya estamos hoy en 2.440, de mantenerse, por supuesto, las condiciones que tenemos en el sistema. Es muy difícil prever cuando una unidad sale por avería, por eso siempre explicamos de mantenerse las condiciones en el sistema. La probabilidad siempre existe, pero tú no puedes pronosticarlo. Pero sí estamos pronosticando que se va a incorporar la unidad número 6 de la termoeléctrica Novita. Y 3.350 megawatts de máxima demanda. Sigue siendo elevada, las temperaturas siguen elevadas, y eso hace que la demanda se incremente, y todavía tenemos un nivel de afectación elevado que hace que la demanda también se incremente. En la medida que se pueda servir más energía al sistema, evidentemente también las afectaciones tienen un efecto positivo, porque se pueden reducir de alguna manera los tiempos de afectación, y como resultado también la demanda puede tener una tendencia a la disminución. Para el día de hoy, para resumirte, tenemos previsto una disponibilidad de 2.440 megawatts para la máxima demanda, 3.350 megawatts de máxima demanda pronosticada, 910 megawatts de déficit, 980 megawatts de máxima afectación en el horario pico, y para el mediodía estamos estimando alrededor de los 900 megawatts. En el horario mediodía todavía no va a estar en servicio la unidad número 6
de la termoeléctrica de Novita. Y la madrugada no va a ser posible cerrar la carga, pero se espera una disminución en las afectaciones en el horario de la madrugada. Ese es el comportamiento que estamos estimando para el día de hoy en el sistema eléctrico nacional. Muy buenas tardes, comenzamos con los deportes en el Dominical. Del tenis de mesa conocimos que Andy Pereira logró boleto olímpico en la modalidad individual al vencer al ecuatoriano Alberto Miño 4-6-2 en el clasificatorio de las Américas con sede en Perú. Andy a primera hora se impuso 11-9, luego cayó en las dos mangas siguientes y ganó las tres últimas 11-9, 14-12 y 11-7 para firmar su tercera participación olímpica. Con el resultado ya son 37 los cubanos clasificados a los Juegos de París 2024. Continuamos con voleibol. Cuba irá a la final este domingo con Estados Unidos en el campeonato Norseca masculino sub-19. El equipo norteño es el único que le ha ganado a los nuestros en la eliminatoria del grupo. El campeón de ese choque previsto esta tarde a las 6 obtendrá el boleto rumbo al certamen del mundo de 2025, reporta Lice Ricardo. Este sábado Cuba superó en 5 sets a Puerto Rico. En emotivo duelo ante los anfitriones, los cubanos se impusieron 25-14, 22-25, 25-16, 23-25 y 15-8 en tie break, donde lograron una remontada impresionante anotando 9 puntos consecutivos. Del voleibol también informamos que Cuba cayó en 5 sets en el segundo partido de preparación ante Argentina para concluir así el tope amistoso rumbo a la Liga de Naciones. Con sede en la ciudad argentina de Monte Carlo, el encuentro finalizó con parciales de 17-25, 25-21, 27-29, 25-20 y 15-12. De acuerdo con Lice Ricardo, el máximo anotador por Cuba fue Miguel Ángel López con 19 puntos y por Argentina el opuesto Pablo Curacet con 16 unidades. Recordarles que en el primer choque también triunfaron los sudamericanos 3-1. Cuba debutará el próximo martes en la Liga de Naciones ante Brasil para luego medirse con Alemania, Japón e Irán en ese orden. El equipo cubano, por supuesto, aspira a clasificarse a París 2024. Avanzamos con la 63 Serie Nacional de Béisbol, que confirma hasta el momento como líder a Pinar del Río con 34-17. Este domingo los equipos de Granma, Mayabeque, Guantánamo, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Santi Espíritus, Camagüey, Industriales y Matanzas Las Tunas comenzaron sus desafíos a las 10 de la mañana. Ya hemos conocido que Guantánamo propinó un knockout en 7 entradas a Cienfuegos de 12 carreras por 1. Por supuesto también con idéntico marcador, Industriales noqueó a Camagüey, o sea, 12-1. En otros resultados tenemos que en el sexto inning Granma vencía 9-7 a Mayabeque. En el octavo Santi Espíritus superaba 5 carreras por 4 a Santiago de Cuba. En tanto en el séptimo inning, el llamado inning de la suerte, Las Tunas vencía 7-0 a Matanzas. El resultado de estos encuentros los daremos en próximas emisiones y el resto de los duelos está programado para las 2 de la tarde. Seguimos con béisbol, pero con el que se juega en Japón. El Korean Baré Miguel nos propone un resumen de la actuación de los jugadores cubanos en la jornada. En esta jornada dominical, 2 peloteros cubanos contratados mediante la Federación Cubana de Béisbol participaron en la Liga Profesional de Japón. Ariel Martínez jugó en el duelo entre su equipo Luchadores de Nippon Ham y Marinos de Lote. El resultado fue adverso para los Fighters, 3-4, pero la actuación de Ariel fue brillante. El matancero pegó 2 indiscutibles en 3 chances oficiales al bate, incluido un triple. Además, remolcó un compañero y recibió un boleto. Con ese resultado subió su averaje madero en mano hasta .236 y llegó a 21 empujadas en la presente temporada. Por su parte, Raidel Martínez salvó su encuentro número 12 del 2024 en la nación nipona. Su equipo, Dragones de Chunichi, venció a Estrellas de Dena 3-2 en el estadio de Yokohama. El veloz lanzador pinareño sacó a los 3 bateadores que enfrentó de forma consecutiva. Su efectividad se mantiene en más de un mes y medio de competencias, como mismo empezó en 0.00 e igualó el liderato de salvamentos en la Liga Central, pues en la jornada de ayer había perdido la posición de privilegio. En Barek Miguel Elba Valdés, Canal Cubano de Noticias. Cambiamos de tema. Con total éxito, la ciudad de Santa Clara, capital del ajedrez en Cuba, acoge hasta el próximo martes el torneo internacional Guillermito García. Veamos un reporte del colega Dairon Pérez Urbano. La 31ª edición del torneo internacional de ajedrez Guillermito García reserva grandes emociones para las jornadas finales,
luego de la doble ronda de este sábado en el Palacio del Juego Ciencia de Santa Clara. En el grupo Premier 1 se consolidó en la cima el gran maestro Luis Lázaro Agüero con 5,5 puntos, escoltado por los maestros internacionales Jorge Elías y Rider Díaz con 4,5. El Premier 2 mantiene la combatividad y el triple empate. Ahora entre los grandes maestros Hermes Espinosa de Villa Clara, el habanero Dylan Verdalles y el maestro internacional de las Tunas Michel Díaz con acumulado de 4,5 rayas. En el grupo maestro sigue en la vanguardia el gran maestro guantanamero Juan Borges con 4,5 puntos. En el noveno centroamericano sexo femenino, que también acoge la capital villaclareña, después de 7 rondas resulta llamativo el accionar de la joven local Lorena Montejo, quien con saldo de 5,5 unidades marcha de líder. Y seguiremos pendientes de este torneo. Avanzamos. El bayamés Abraham Fonseca tuvo una destacada actuación en las Copas Pioneros al obtener 7 medallas. El pequeño de 8 años resultó el máximo acumulador de la competición. Más detalles en el siguiente reporte de Rosa María Torres Montalbán. Con la participación de 4 atletas, 2 hembras e igual cantidad de varones, la provincia de Granma se ubicó cuarta en la gimnasia artística de las Copas Pioneros. Un resultado discreto con respecto a años anteriores en los que siempre estuvo en el podio de premiaciones. Pero de estos gimnastas resaltó el nombre de Abraham Fonseca Espinosa, un pequeño de 8 años que alcanzó 7 medallas, de ellas 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Me siento muy feliz y orgulloso por haber alcanzado toda esta medalla en la competencia nacional. El desempeño en las Copas Pioneros de Abraham Fonseca le permitió obtener la medalla de oro como máximo acumulador, el mayor estímulo para un gimnasta que inicia su camino en las competencias a nivel nacional. Este bayamés, que comenzó la práctica de esta disciplina deportiva a los 4 años, se siente contento además por el apoyo que siempre recibió de su entrenador. Gracias al entrenamiento y a la preparación salí muy bien en la competencia. Para mí, súper que satisfecho con los resultados de mis atletas. Rosa María Torres Montalbán, Canal Cubano de Noticias. Éxitos para este pequeño y cerramos con judo. Cuba tuvo hoy un discreto debut de los jóvenes Jonathan Charón y Eliani Carbonell en el Campeonato Mundial de Abu Dhabi 2024 que se extenderá hasta el día 23 de este mes. Esa jornada subirán al tatami los multilaureados Idalis Ortiz y Andy Granda. Así concluimos los deportes. Muy buenas tardes. El Hotel San Carlos de Cienfuegos recibió el Premio Nacional de Restauración que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio. La edificación de mayor altura en el centro histórico, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, rescató así su jerarquía visual en el relieve urbano de la Perla del Sur. Parecía que ni su fachada podría volver a ser lo que fuera a inicios del pasado siglo, el hotel más renombrado del centro de la isla. Restauración, yo diría que extraordinaria. Esto obedece a un equipo de trabajo, como es el caso del arquitecto Aníbal Barrera, la oficina del conservador de la ciudad, a los constructores de todas las empresas de Emprestur, podemos mencionar a la empresa de Redín de Cienfuegos, a la empresa de Leproc de La Habana, a todos los sistemas que se montaron en el hotel para adecuar en tan poca área que tiene la instalación esos sistemas tecnológicos. Casi a punto de demolerse, su consolidación estructural comenzó en 2011 con la inversión de Cimex S.A., que continuó la inmobiliaria del turismo y ejecutó Emprestur Cienfuegos. A un costo de 60.000 pesos fue construido entre 1921 y el 24 para Antonio Mata, propietario de otro hospedaje en la ciudad, quien decidió invertir en el que se convertiría en el más importante hotel de la antigua provincia de Las Villas. Con 6 niveles y representativo del eclecticismo, estilo predominante en la arquitectura local, destacó además por ser el más elevado del centro histórico. Lo más significativo en este caso es la recuperación total e integral de la fachada y en la forma en que se reestructuró los espacios ambientados dentro del hotel para reinsertar grabados de forma visual que permiten un acercamiento de la parte histórica más bien de la ciudad de Cienfuegos. Razones para el Premio de Restauración 2024 que entrega el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural al San Carlos, el primero de la tríada de Meliá Hoteles en la ciudad, junto a La Unión y el Jagua.
Lo que atrae a los visitantes es justamente su historia. Ha sido testigo de todo lo que ha sucedido en las ciudades en fuego. Y una vez que sucedió todo este proceso de remodelación, de rescate del edificio, pues es como ha sido una pequeña pausa dentro de la historia para reinsertarse en el sistema de turismo nacional. Recientemente hicimos la apertura de la cava Carlos III. Ha sido un bonus para el visitante. Nos ha permitido acoger reuniones de negocios, cenas de negocios, y hay un proyecto muy interesante de una piscina. Sueños para no detener la historia de un hotel que ha participado del último siglo de ella en la ciudad, a la que prestigia aún como el edificio más elevado de su centro histórico, ahora Premio Nacional de Restauración. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias. Y hoy nos acompaña la máster en conocer las variables meteorológicas. Muy buenas tardes. Gracias, Indira, y tengan todos buenas tardes. Se mantiene sobre Cuba la influencia de las altas presiones. La masa de aire seca y estable continúa limitando el régimen de precipitaciones en todo el archipiélago cubano. Ayer no se reportó lluvia en gran parte del país. Las temperaturas siguen elevadas, valores durante la madrugada entre 24 y 27 grados Celsius y máximas en la tarde entre 33 y 36 grados Celsius, incluso superiores en algunas localidades. A esta hora solo algunos nublados altos que transitan en algunas localidades del occidente y centro del país, pero nublados que no producen precipitaciones. En la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del archipiélago cubano. Se nublará hacia zonas del interior y norte, desde Mayabeque hasta Villa Clara, con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas serán más aislados en el resto del país. En la noche, con poca nubosidad, parcialmente nublado en las primeras horas de la noche en algunas localidades del occidente y centro, con aisladas lluvias en las primeras horas de la noche, relacionado con los restos de la convección de la tarde. El día cálido, las temperaturas máximas con valores entre 33 y 36 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior, y en la noche las temperaturas elevadas, valores entre 26 y 29 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y habrá poco oleaje en ambas costas de la región oriental. En el resto de las costas, la mar permanecerá tranquila. En resumen, para hoy, otro día cálido con algunos chubascos y lluvias desde Mayabeque hasta Villa Clara. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo feliz tarde y hasta mañana. Tiempo para la cultura, nuestro noticiero dominical. Hoy rendiremos homenaje a José Martí en el aniversario 129 de su caída en combate y nos acercaremos al quehacer de la Premio Nacional de Artes Plásticas Les Viaben du Mois. Siga con nosotros. En Granma fueron premiados los ganadores del Salón Nacional de Artes Plásticas de donde crece La Palma. Desde 1995, el encuentro honra a José Martí y es un espacio para la creación infantil. Como en cada mayo y gracias a la Galería de Arte Benito Granda, Martí vuelve renovado al sitio por el que anduvo durante los últimos días de su vida. El tributo llega desde las diferentes manifestaciones culturales, pero sin dudas el mayor atractivo está aquí, donde la imaginación infantil les reserva sitiales de lujo. Martí coraje, Martí valor, a ti maestro gran pensador va mi canción. El de donde crece La Palma surgió por idea del instructor de arte Feliciano Escobedo. La iniciativa fue ganando espacios hasta convertirse en la plaza de confrontación más fuerte para la creación pictórica infantil en Cuba. No es solo dibujar a Martí, sino también cómo se estudia la obra martiana para poder llegar a plasmar, porque en muchas de estas obras también están algunos de los versos sencillos, algunas de las obras también martianas que la ilustran en cada uno de sus dibujos, en cada uno de los trabajos que ellos desarrollan. Para nosotros, obviamente, es un aporte, es el aporte que el Sistema Casa Cultura con sus instructores de arte, los profesores también de las escuelas, es nuestro aporte a ese programa también contra la colonización cultural. Al certamen se presentaron más de 8.000 obras provenientes de todo el país. Las mismas fueron elaboradas en técnicas y formatos diversos. De ellas, más de 7 centenares resultaron finalistas, por lo cual el trabajo del jurado fue complejo. Sus integrantes otorgaron 12 premios y 8 menciones. Los ganadores del primer nivel fueron Liz Daniela Rodríguez, Raudel Pérez y Said Vélez, de las provincias de Pinar del Río y Villa Clara, mientras los puestos cimeros entre los concursantes de 9 a 11 años de edad los alcanzaron Nair Morales de Camagüey, Sofía Hernández y María Ángel Fernández, ambas de Villa Clara.
En el tercer nivel lograron primacía el artemiseño Emmanuel Sena y los holguineros Rafael de Jesús Rodríguez y Evelyn Giselle Tamayo. La enseñanza especial, por su parte, premió a Jorge Cuellar de La Habana, Orlando Reyes de Quemado de Güines en Villa Clara y al proyecto Sueños del municipio de Guisa en la provincia Granma. Es un honor estar aquí y compartir y ver los rostros de la gente cuando ven las obras, y cuando ven mi obra, para mí ese es el mayor satisfacción, mayor deleite. Sentí algo así como que me gustaba tanto mi dibujo así. Me sentí orgullosa de lo que yo hice. Este es un evento esencial para las artes visuales en la mayor isla antillana. Por tanto, ampliar horizontes participativos al continente deviene desafío para quienes organizan la cita que desde 1995 honra al más universal de los cubanos. Martí del monte, Martí del sol, hecho de fuego, sangre y sudor, revolución. En Gran Maya, Kelin Pérez, Canal Cubano de Noticias. La jornada martiana de cara al sol comenzó desde el 28 de enero de 2024 y se extenderá hasta el 28 de enero de 2026. La misma conmemora el aniversario 130 de la caída en combate del apóstol cubano José Martí y se ha organizado un amplio programa de acciones culturales. Para ofrecernos información, hoy nos acompaña la subdirectora de la oficina del programa martiano, Lil María Piche Hernández. Bienvenida al Dominical. Muchas gracias. Lil, ¿cuáles son las principales actividades de la jornada de cara al sol? Bueno, esa es una pregunta bien complicada. Puedo hablarte directamente de las actividades organizadas por las instituciones y entidades más directamente vinculadas con la oficina del programa martiano, porque ciertamente a lo largo de toda Cuba, a todo tipo de instituciones, organizaciones están realizando actividades por el maestro. De manera particular, como parte de la jornada de cara al sol, vamos a decir, la primera gran actividad fue su lanzamiento en la finca El Abra, en la Isla de la Juventud, el pasado 28 de enero del 2024. De allá hasta acá, en la finca El Abra, se han estado haciendo una gran cantidad de actividades, sobre todo teniendo en cuenta este nodo de actividades que se generan en torno al 19 de mayo. Particularmente en este sentido, se destaca el inicio de una jornada particular por este 19 con el Espacio Cultura y Nación de la Sociedad Cultural José Martí, dedicado al 65 aniversario del ICAI, y que fue acompañado con una muestra de carteles martianos producidos por estudiantes del ISDI. La idea de la importancia del audiovisual y la comunicación desde lo emotivo, desde lo visual, desde lo estético, es algo que guía también la jornada. Más cercano al 19 tenemos entonces la gran acampada juvenil coordinada por el Movimiento Juvenil Martiano en Dos Ríos, de conjunto con otras instituciones, organizaciones y movimientos juveniles, la premiación del concurso insigne de Donde Crece la Palma y, por supuesto, en el día de hoy, 19, el acto central en Dos Ríos. Y en los días que vienen podemos esperar una jornada que no pierde intensidad para nada, con una mesa redonda el día 20 dedicada a Martí y la pedagogía, sobre todo por el 130 aniversario de ese texto insigne, ese texto insigne martiano, Maestros Ambulantes, y por supuesto luego tenemos el coloquio de la fragua martiana. Cuanto hice hasta hoy haré es para eso, el coloquio de mayo de la fragua, y la premiación del concurso para un amigo sincero del proyecto Crónicas, Archivo Armando Jar, que tiene su sede en Playa. Ese es solo el inicio. Memorial José Martí, Biblioteca Nacional José Martí, Casa Vitier García Manrús y otras muchas instituciones tienen muchas actividades programadas para esta jornada. Tiene una amplia proyección, tanto nacional, local, como también internacional, pero ¿cuáles son los principales objetivos de esta jornada? La idea de la jornada de cara al sol y que dure 2 años responde a la necesidad número 1 de homenajear a José Martí, utilizando su muerte física como pretexto para celebrar su vida y para acercarnos a su vida, a su obra y a su ejemplo, que debe estar siempre vivo. Es un pretexto también para hablar, profundizar un poco más en lo que vincula a Martí y a Fidel desde el punto de vista de su pensamiento y su obra revolucionaria. Es un pretexto también para hablar de la raíz martiana de la historia de Cuba
y la importancia de la crítica martiana, de la historia de Cuba, y estoy hablando también de la historia presente, de los momentos que vivimos, de las proyecciones de futuro que tenemos como país, como nación, como proyecto social socialista. Es también un momento para hablar de aquellos lugares donde está presente la figura, la imagen, el símbolo de José Martí, vinculados directamente o no a su vida y a su obra. Y este espacio de reconocer los lugares que tienen que ver con Martí por su nombre, cuántos ismaelillos, Leonor Pérez, la Edad de Oro, no hay regados dispersos en Cuba, calles, instituciones, paseos, plazas. Todo eso, la idea es hacer una gran convocatoria permanente a las comunidades, a las escuelas, a las instituciones, a que miren a su alrededor y busquen esos lugares y los intervengan y velen porque sean sitios de placer, sitios de conmemoración, sitios de respeto y otros espacios que tenemos pensados, otros objetivos que tenemos pensados con la jornada. Número 1, bosques, jardines y huertos martianos, fortalecer esa plataforma que vincula directamente el trabajo simbólico y patriótico con algo que es de mucha utilidad y de mucho impacto para la familia cubana, que es el tema de la seguridad alimentaria. Por eso incorporamos huertos a esa plataforma, entre otras muchas. El rescate de eventos. Definitivamente, que mantiene vivo el legado del apóstol desde esa visión ética, política, también humanista. Yo te agradezco por habernos acompañado en esta tarde y por supuesto esperamos que se repita la visita. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con otras informaciones. El Estudio Teatral Macubá de Santiago de Cuba celebra 32 años de creado. La agrupación se incluye en el talento que se reunirá en la provincia de Granma para conmemorar el aniversario 129 de la caída en combate de José Martí. Son algunas de las obras que cuentan los 32 años de Estudio Teatral Macubá. Una historia en desarrollo que se ilumina como voz plural entre las voluntades que empujan la de Fátima Patterson, Premio Nacional de Teatro. El primer espectáculo de nosotros se llamó Fátima, Fumbi, Loas y Oricha. Era un espectáculo que estaba a partir de la narración oral, de las narraciones que yo hacía, y tenía muchos pataquíes que contaba, que narraba. Ahí empezó todo. Hicimos Mundo de Muertos, que era un homenaje a Celeste Mendoza, a una mujer negra de Los Hoyos. Hicimos Mamarracho, hablando de las fiestas populares, del carnaval santiaguero y los temas que se van desarrollando en el carnaval. Hicimos Caballas, hicimos, no sé, Somos Mujeres, hicimos Iniciación en Blanco y Negro para Mujeres sin Color, que es un tema que se hizo, una obra que se hizo a partir del terremoto ese terrible que hubo en Haití. Macubá se ha desenvuelto en ese mundo de los excluidos. Macubá no elige temas fáciles, rompe esquemas, investiga, hace ese teatro espejo de la sociedad a la que pertenece. Es importante, que es la voz de Cuba, de sus dolores, de sus anhelos, de sus esperanzas, de sus alegrías, y eso me da mucho placer. Hablar de los problemas que hemos hablado siempre, la diversidad cultural, la discriminación, la exclusión, los problemas de género, esos son nuestros temas. Estudio Teatral Macubá recibe como regalo por sus 32 años la participación en Granma en la gala homenaje por el aniversario 129 de la desaparición física de José Martí. Macubá honra. Los 32 años, eso me dan fuerza para seguir adelante. Y mira, ahora vamos para Granma y vamos a homenajear a Martí. El 19 en la noche, a las 8:30, vamos a estar en la gala que va a ser Granma a José Martí. Lluvia y Estrella, los versos sencillos, un fragmento de Abdala. Eso es lo que llevamos, que está incluido en todo lo que ellos han estado preparando en este tiempo. Anabel Sánchez y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. El 10º Congreso de la UNIAC, que se celebrará en junio próximo, será un espacio para dialogar sobre la creación artística y su relación con la sociedad. Para la Premio Nacional de Artes Plásticas y vicepresidenta de la organización Lesbia Ben-Dumois, la máxima de Fernando Ortiz, la cultura es la patria, guiará los intercambios en el cónclave, que apuesta por la responsabilidad social y personal de los creadores.
Para Lesbia Bendumois, la descolonización forma parte del acto creativo. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba tiene 3 grandes responsabilidades: defender la producción artística, agrupar intelectuales de cualquier género y asimilar los lenguajes populares. Como vicepresidenta del UNIAC, promueve la creación, no como un hecho burocrático, sino como una necesidad espiritual de la nación. La responsabilidad de la cultura es pensar en la patria. Yo creo que es algo que tienen que llevar intrínsecamente todo el que se mueve en el sector de la cultura. Siempre pensar que cualquier hecho cultural, la cultura está muy vinculada a la educación, al trabajo, a la lucha personal, y todo eso tiene una referencia en la patria. Porque patria es humanidad, también lo dijo el apóstol. El 10º Congreso del UNIAC, que se realizará en junio, aboga por el diálogo entre diferentes generaciones de artistas. La Premio Nacional de Artes Plásticas sabe que mediante la confrontación y el consenso, la organización encontrará caminos innovadores para participar en la vida cultural y social del país. Yo creo que una cosa que singulariza a esta institución es que por primera vez están todas las formas de creación juntas. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que esencializar y que cada vez se dé más. Que un músico piense también en expresiones de la plástica, que un plástico piense más en la literatura, porque todo nos es válido, porque todo está vinculado a la creación. Y ese es uno de los objetivos fundamentales de este organismo. Sobre la creación en toda la isla, su responsabilidad social y el posicionamiento del arte cubano en América Latina y el mundo, debatirá en el 10º Congreso del UNIAC. Para Lesbia Bendumois, esa diversidad de pensamiento permitirá que la organización se parezca cada vez más a la isla. La honestidad, la valentía, todo eso tiene que estar presente en este Congreso. Es un Congreso donde tiene que estar presente qué está pasando en estos momentos con el fascismo, qué está pasando en estos momentos con el pueblo de Palestina, qué está pasando con nuestra sociedad. Yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos en este Congreso. Yo creo que este es el momento en que todos tenemos que asumir cuál es nuestra responsabilidad social y cuál es la responsabilidad individual de cada uno de los creadores. Como dice la pintora y grabadora cubana, el creador es un punto fundamental de la sociedad. El 10º Congreso del UNIAC hará propuestas para acercar la creación a la vida cotidiana. Lisandra Ronquillo, Canal Cubano de Noticias. La edición 27 de la Feria Internacional Cubadisco 2024 reconoció al maestro Fran Fernández con el Gran Premio por el álbum Beethoven, Conciertos para Piano. El relevante pianista y compositor dialogó con la colega Inés Castro y ofreció detalles de la obra, que constituye homenaje a uno de los más grandes exponentes de la música clásica mundial. La magistralidad de la obra Beethoven, Conciertos para Piano del maestro Fran Fernández, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Enrique Pérez Mesa, recibió el Gran Premio de la edición 27 de la Feria Internacional de la Industria Musical Cubadisco 2024. Bajo emociones y ovación total, al reconocido pianista y compositor Premio Nacional de Música 2005 le fue entregado el máximo galardón del certamen por este disco que constituye la primera grabación en la historia de estas piezas realizadas por solista, director y orquesta de un país latinoamericano y cuyo complejo proceso de producción musical alcanzó casi una década. El lograr que la Sinfónica Nacional y que una empresa como Colibrí diera su servicio, todo eso era casi impensable. Pero lo más difícil, se pierden las copias de la grabación que le llamamos salvas. No obstante, esos se hicieron muchos esfuerzos por mucha gente. Terminé yendo a una empresa de la NASA, se encontraron algunos elementos y por eso se ha tardado 9 años en presentar esta obra. A mí lo que más me sorprende y lo que más agradezco es que en un país de la música, como se habla de Cuba, correctamente, estoy de acuerdo, pero fundamentalmente de la gran música popular, el Gran Premio se le haya otorgado a un trabajo de la música clásica tan complejo, tan valioso, y que lo único que deseo es que le sirva de entusiasmo a más jóvenes pianistas para hacerlo mejor de lo que yo lo he hecho.
Además del Gran Premio, Beethoven Conciertos para Piano en el Cubadisco 2024 se alzó con los reconocimientos en las categorías de solista concertante, diseño gráfico para Osben Lorenzo y notas musicológicas para Jesús Gómez Cairo, quien fuese en vida director del Museo Nacional de la Música. Nadie hace cosas grandes solo, se le debe a mucha gente. En el día de la entrega le agradecí a mi esposa, a mis hijos, me ayudaron muchísimo. Tengo que agradecer muchísimo a la Orquesta Sinfónica Nacional en un momento glorioso, un momento espectacular. La dirección del maestro Pérez Mesa, que fue sumamente cordial conmigo, mi equipo de trabajo, y pensé sobre todo en mi madre, que me puso la mano en el piano, pero al morir ella, cuando tenía 6 años, nunca me oyó tocar. Y cuán feliz sería de haber estado aquí. Más de 65 años dedicados a la creación musical enaltecen la trascendencia de los aportes del maestro Fran Fernández para la cultura cubana dentro y fuera de nuestra nación. El Gran Premio Cubadisco del actual año ratifica que su virtuosa música es símbolo de cubanía y autenticidad. Y mientras yo esté vivo, y mientras mis manos funcionen y mi cabeza funcione, voy a seguir fajado con este bicho, haciendo lo mejor que pueda, para mí y para mi pueblo querido. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias. De último minuto establecemos contacto con el periodista Jordani Rodríguez Laurencio, quien se encuentra con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton de Holguín, para actualizarnos sobre los esfuerzos que se realizan para disminuir las afectaciones eléctricas en el país. Sí, gracias compañero, les saludamos desde el oriente de Cuba, nos encontramos específicamente en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, ubicada en Holguín. Compleja sigue siendo la situación electroenergética en Cuba y en este minuto pues recorre esta central termoeléctrica el ministro de Energía y Minas, el compañero Vicente de la O. Levy. Le saludamos, ministro, realmente sigue siendo compleja y tensa la situación, pero vemos que nuestra gente está trabajando en aras de evitar los molestos apagones que hoy están afectando en todo el país. ¿Qué nos pudiera comentar usted al respecto? Sí, efectivamente, estamos conscientes de la afectación que se está produciendo diariamente, los molestos apagones que llegan incluso en algunos territorios, en algunas regiones llegan a 17, 18, no es esa cantidad de horas, no es en todo, porque se rotan los circuitos, se maniobra y cada vez que las afectaciones sean menores hay más posibilidad de rotar y de equitativamente poder distribuir la afectación. Y ese es el objetivo que andamos buscando, disminuir las horas de apagón ahora mismo. Están provocadas por la alta carga de mantenimiento que se está dando en esta época, planificados de principio de año. Esa alta carga de mantenimiento nosotros la calculamos para mantener siempre en el orden de 400 a 600 megawatts de afectación. Que esa magnitud permite rotar unos circuitos, crea molestia por supuesto, pero toca unos niveles de apagones que son soportables. ¿Qué pasó ahora en este momento? Hay varias coincidencias. Uno, la carga de mantenimiento con una unidad de mantenimiento como Felton, que decide mucho, decide por la carga que tiene, por la potencia que tiene, más de 225 megawatts, y además por la ubicación geográfica que tiene. También ha coincidido un incremento de las temperaturas que hace que las demandas y los consumos están disparados. Y también ha coincidido y tenemos problemas con la logística en la distribución de los combustibles. No estoy diciendo que en estos momentos tengamos falta de combustible. La logística de los combustibles, al tratar de suministrar toda la madrugada por carretera el combustible y las patanas que distribuyen el combustible por cabotaje, el consumo está dependiendo más de ese tipo de generación que de las termoeléctricas, y entonces están sobreconsumiendo. Y ese combustible es por carretera. Entonces hay un trabajo de CUPE inmenso
que lo estamos viendo también en este recorrido. Estamos caminando todas las provincias, no solo estamos viendo las termoeléctricas, llegamos hace un rato de Renté, estamos viendo la rotación de los circuitos, estamos viendo los consumos, estamos viendo la demanda, apoyando el trabajo que se está haciendo. No se ha descansado por los trabajadores eléctricos, por los trabajadores de CUPE, no han descansado y nosotros lo que estamos es con el gobierno, con los territorios, apoyando las necesidades que le van surgiendo. Te voy a poner un ejemplo. En Santiago de Cuba están trabajando intensamente, ya tienen 2 unidades, ya han logrado 2 unidades y el miércoles de la semana que viene van a tener las 3 unidades terminadas. Que fue una decisión. Ahora, no vamos a arrancar una unidad si no sabemos qué cosa es lo que nos está pasando. Por lo tanto, vamos a buscar la causa raíz. Se encontró la causa raíz, nos va a tomar este tiempo, vamos a ir al seguro. Y entonces nos va a tomar hasta el miércoles. Ahora, ahí mismo sale, hay un movimiento de personal mayor, hay más cantidad de personal. El tema del combustible para las guaguas, para los carros de transportación, para las herramientas, para la comida, la logística que lleva, hace falta ubicar un servicentro especial para eso. No quiere decir más consumo de combustible, pero sí ese combustible que está destinado, ponerlo en un lugar donde ellos puedan expeditamente ir y cargar. Eso es una de las acciones, por ejemplo. Aquí en Felton se está trabajando intensamente. Un trabajo dividido en varias zonas de la termoeléctrica, la caldera. Primero se hizo un análisis de todas las salidas imprevistas que tuvo la unidad, siempre lo estamos haciendo así. ¿Qué cosa nos ocurrió? Y ahí no podemos hacer una reparación y no atender esas cosas y seguir con el riesgo. Todas las salidas anteriores que fueron por ponchadura de caldera, por tema automática y por tema eléctrico, hoy han quedado resueltos, se han sustituido los tubos de las calderas, se han sustituido tarjetas eléctricas, se han sustituido componentes eléctricos, automáticos también, y se está yendo al seguro. Ahora, toca el mantenimiento. Por ejemplo, ahora mismo estuvimos ahí en el calentador de aire regenerativo, que se denomina como CAR. Se está haciendo prácticamente nuevo, construido totalmente en Cuba, en la base de la empresa central de mantenimientos eléctricos allá en La Habana. Ya están aquí las piezas, ya llegaron aquí las piezas, están en el montaje ahora. Ahora estamos discutiendo con los trabajadores qué tiempo nos podemos ganar, qué ayuda tú necesitas sin perder la calidad. Si va en un riesgo un 1% de la calidad, nos vamos a demorar más. No, sin perder la calidad, ¿qué tú necesitas? ¿Qué apoyo tú necesitas? Vamos a razonar de manera diferente y así es como lo estamos haciendo, parte por parte de la unidad. Salimos ahora del convertidor de aire regenerativo, estamos aquí en el condensador, para ahorrar tiempo aquí, que es lo que hace falta ahora. Aquí hay 22.000 tubos que hay que limpiar, 22.000 tubos. Se están limpiando 8.000 tubos por cada turno, 1.600 tubos en el día, porque los turnos son de 12 horas. Tenemos limpio 8.000 y tantos tubos, nos quedan todavía como 12.000 tubos, estamos limpiando 1.600 diarios, nos quedan unos 8 días todavía. ¿Cómo logramos disminuir el tiempo? Hay que traer otra segunda máquina de limpieza. Ya la buscamos, ya la trajimos, ya están aquí los filtros, ya la estamos echando a andar la máquina de limpieza y entonces vamos a abrir 2 frentes. Esos 8 días queremos bajarlo a 5 días, a 4 días, a 6 días y nos vamos y así de esa manera. ¿Por qué lo podemos hacer ahora? Porque se terminó el mantenimiento de otra unidad y se pudo traer la máquina para acá. Porque esa máquina que trajimos para acá no la pudimos haber traído antes porque estaba en otra central haciendo el mismo trabajo. Pero ahora agrupamos 2 máquinas aquí, y se pueden acortar los tiempos. Y así en cada frente estamos buscando cómo, con decisiones concretas y apoyando el trabajo de los eléctricos. No descansa. Lo más importante es que se está trabajando. Cuando saludo en redes, personas dicen, en Cuba habrá un apagón total. Qué bueno llegar a este lugar y ver que se está trabajando sin descanso. Eso es ignorancia. Eso ni se lee. Se lee para saber para en qué anda, en la ignorancia por qué camino anda. Como que también dicen que el sistema eléctrico llegó al 10%. Es imposible que la generación de Cuba esté al 10%, hubiera colapsado. Como también hay un teórico diciendo que 2.000 megawatts en energía renovable es llegar al 100%, de la generación de Cuba, que eso es imposible y que vienen de España. Todo eso es ignorancia. Ni es 2.000 megawatts, es el 100%, ni vienen de España, ni se montan así como... Pero bueno, lo leemos, nos reímos también. Sigue trabajando. Y sabemos cómo están pensando y nosotros seguimos trabajando, convencidos de que lo resolvemos. Muchas gracias, ministro.
Ya como hemos podido tener las declaraciones del ministro de Energía Vicente de la O'Leary, quien se encuentra haciendo un recorrido, así lo anunciaba, por todo el país. Compleja la situación, pero se sigue trabajando. Las altas temperaturas en días recientes, pues en esta zona del país se reportaban 39, 40 grados Celsius, y en medio de toda esa compleja situación se trabaja en los diferentes frentes en aras de evitar los molestos, porque son molestos y constantes apagones en el país. Así estamos devolviendo la señal a nuestros estudios centrales. El camarógrafo Eddie de la Pera y este servidor, Giordani Rodríguez Laurencio, seguiremos reportando desde la termoeléctrica de Felton, que decide en la situación que se vive en el país. Muchas gracias. Gracias al colega Giordani Rodríguez Laurencio por esta actualización. Y así llegamos al final de esta emisión del Noticiero Dominical. Le deseo un feliz domingo y mejor lunes. Muy buenas tardes.